Cuando los vehículos, aquellas casi varonesas y los primeros carros antiguos que vinieron, viajaban de Ciguatepeque a La Esperanza, una carretera vieja que había ahí, todavía está esa carretera, conozco algunos tramos por ahí, allá por el Puente de la Gloria, aquel puente hermoso que se pasa para ir a toda esa zona de Intibucá. Entonces, los buses salían de Ciguatepeque y cuando ya estaban saliendo, iban despacio, lógicamente, e iba un bus y otro regresaba, solo un bus, nada más. Y entonces el cobrador de los pasajes llegaba ahí y decía, ¿para dónde va La Esperanza? ¿Cuánto cuesta? Bueno, 1, 2 y 3 lempiras. Dice, ¿y vamos a llegar a todos? Sí, todos vamos a La Esperanza. ¿Pero cuánto cuesta? Bueno, cuesta 1 lempira, o usted puede pagar 2 lempiras o puede pagar 3 lempiras. Pues pago el de a lempira. Llegaban a Jesús de Otoro y luego, cuando ya el bus empezaba a subir una cuesta que se llamaba ahí Pelanariz, que llegaba hasta arriba, entonces se paraba el chofer y decía, bueno, los que pagaron 3 lempiras se quedan sentaditos aquí, los que pagaron 2 lempiras van caminando y los que pagaron 1 lempira empujan el bus hasta arriba. Esto parece chistoso, pero a veces así ocurre con la iglesia. Todos queremos ir sentaditos y unos pocos empujando el bus, ¿no es cierto? Nos gusta venir, sentarnos, ahí están empujando el bus unos cuantos. Hermanos, todos aquí estamos para empujar el bus. Y de eso nos habla 1 Corintios 12, 13 y 14, acerca de los dones espirituales que Dios nos ha dado a nosotros. El argumento o la idea central de estos 3 capítulos, capítulos 12, 13 y 14, la iglesia de Jesucristo debe conocer todo lo relacionado con los dones espirituales. Ese es el argumento, ese es el tema. Los 3 capítulos. Y si ustedes miran de entrada ahí, el escritor pone su tema de lo que va a estar abordando. Capítulo 12, verso 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ninguno. Todos debemos tener conocimiento de esto. El conocimiento sobre los dones espirituales, hermanos, es elemental para cada uno de los hijos de Dios. Escucha esto que te voy a decir. Dios, en su santa palabra, solo en el libro de 1 Corintios nos dedica 3 capítulos para hablarnos de este tema. Podemos ir a Romanos 12, podemos ir a Efesios 4, podemos ir a 1 Pedro 4. Es un tema que el Señor lo va abordando. ¿Por qué? Porque es importante para ti y es importante para mí. Y si fue importante para el Señor, debe de ser importante para nosotros. ¿Cuánto sabes tú de los dones espirituales y cómo estás aplicando esto a tu vida particular? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado para servir en la iglesia? ¿En qué áreas del ministerio de la Iglesia Bíblica El Molino tú estás involucrado, mi hermano? ¿En qué área estás involucrado? Pero hay otra pregunta que es más importante todavía. Tu ministerio, el ministerio que tú realizas como miembro de la iglesia, está estrechamente relacionado con el don que Dios te ha dado. Porque a veces nosotros andamos siendo delanteros y queremos jugar de defensas o de porteros y eso no se puede. Hay gente que lo ponen de maestro y no es maestro. Dios no le ha dado esa capacidad. Hay gente que Dios lo pone o alguien lo pone como líder de un grupo y no tiene el don de liderazgo.
¿Saben ustedes que el liderazgo, la Biblia le llama el don de presidir? No cualquiera es líder. Pero a veces ponemos gente ahí que no tienen el don. Pregunto, ¿los diáconos y las diaconisas de nuestra iglesia tienen el don de servicio? Si a ti te han puesto para dar clases o predicar o enseñar, ¿tienes el don de maestro? Entonces, tanto el ministerio como el don tienen que ir de la mano. Recordemos que los dones espirituales están relacionados con el servicio que prestamos a Dios y a los hermanos de la iglesia. Para eso son los dones, para servir. Ahora, antes de entrar a ver este capítulo hermoso que vamos a estudiar hoy, capítulo 12, quiero que pensemos qué es un don espiritual. ¿Cómo podemos definirlo? Y voy a dar una definición aquí de lo que son los dones espirituales, para que tú lo entiendas mejor, para que lo comprendamos bien. Los dones espirituales son capacidades espirituales especiales, específicas, individuales y sobrenaturales que el Espíritu Santo regala a cada creyente en Cristo en el momento de su conversión, con el propósito de ser usados para servir a favor de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo voy a repetir. ¿Qué son los dones espirituales, queridos hermanos? Son capacidades espirituales, específicas, especiales, individuales y sobrenaturales que el Espíritu Santo regala a cada creyente en el momento de su conversión, con el propósito de ser usados en la edificación integral del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros tiene por lo menos un don espiritual. Ahora, ¿qué nos enseña este capítulo? Y vamos a ver algunas cosas importantes. No se olviden, el argumento del escritor en estos capítulos, ¿cuál es? La iglesia de Jesucristo debe conocer todo lo relacionado con este tema, los dones espirituales. En primer lugar, la iglesia de Jesucristo debe conocer todo sobre los dones espirituales para no ser llevados a prácticas antibíblicas. La primera cosa, miren lo que dice el versículo 1, 2 y 3. Leo para ustedes 1 Corintios 12, versículo 1, 2 y 3. ¿Cuál es el primer punto de la reflexión de esta noche, de esta mañana, perdón? Es: la iglesia de Jesucristo debe conocer todo sobre los dones espirituales para no ser llevados o arrastrados a prácticas antibíblicas. No hay peor cosa, hermanos, que la ignorancia, tanto en los pueblos, en las familias, en la iglesia peor todavía. Por eso es que tú tienes que preocuparte por conocer, por aprender. Mire lo que dice el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este tema. Quiero que ustedes lo conozcan. Quiero que ustedes aprendan. Y luego mira cómo dice en el versículo 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Dice, cuando ustedes eran gentiles, aquí quiere decir cuando ustedes no habían conocido a Cristo como su Salvador, cualquiera los arrastraba. Mire cómo dice, se os extraviaba. La palabra extraviar ahí es arrastrar a alguien, llevarlo. Y dice, se les llevaba. Cualquiera los podía llevar. Acuérdense que allí en Corinto y en Grecia había una cantidad de dioses falsos, de ídolos. Poseidón y Zeus y cuántos más no estaban ahí. Y de repente iban por allá, les decían, mire que vamos allá a adorar a aquel otro Dios. Y al rato, no, vamos al otro. Y allá andaban para allá y para acá. Y Pablo dice, así se les arrastraba porque no tenían el conocimiento correcto.
cuando permitimos que en la iglesia del Señor entren cosas extrabíblicas que no están sustentadas con la palabra de Dios, no sabemos a dónde la iglesia va a parar al final. Cuando usted empieza a permitir que muchas cosas entren en la iglesia, la pregunta es, ¿y dónde paramos eso entonces? ¿Dónde lo paramos? Por eso es mejor quedarnos con la sólida enseñanza de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta en el capítulo 1, habla de esa experiencia extraordinaria que él tuvo allá en el monte de la transfiguración. Cuando subió con Cristo, Pedro, Jacobo y Juan subieron los cuatro, y estando en el monte, el Señor se transfiguró y apareció Elías y Moisés y hablaban con Cristo, y Pedro estaba tan emocionado que le dijo: Señor, quedémonos aquí, hagamos unas enramaditas, olvídate de aquellos que están allá abajo. Y ahora Pedro dice en el capítulo 1 y versículo 19, nosotros estuvimos con el Señor allá, fue una experiencia extraordinaria. Pero ¿qué dice en el verso 19? Pero tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra. Dice Pedro, fue una experiencia real, hermosa, pero no nos dejemos guiar por estas experiencias. Vengamos a la palabra. Tristemente, queridos hermanos, hay un enorme peligro de ignorar sobre esto de los dones espirituales. Y cuando nosotros ignoramos esto, se nos puede arrastrar y llevar a cosas que ofenden al Señor en la práctica del culto público. La palabra de Dios es clara, directa. Hay prácticas peligrosas. Mire lo que dice aquí en el capítulo número 12, versículo número 3. Por tanto os digo que os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Allí en la iglesia de Corinto había un desborde de emociones, de gritos, de saltos, de caídas, de esto y del otro. Y en eso dice incluso algunos que estaban declarando, maldito Jesús. Eso es lo que quiere decir eso. Nosotros debemos entender que si ignoramos estos temas, hermanos, y miren, les voy a decir algo. A mí me gusta ver eventualmente algunas cosas que están pasando dentro de la iglesia. Y muchas iglesias están practicando cosas antibíblicas, aberrantes, y todo lo engloban en manifestación del Espíritu Santo. Manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a manifestarse en contra de lo que Él ha revelado en su palabra. Nunca. Lo que Él reveló aquí en la palabra es lo que va a guiar la iglesia. Y es lo que Él quiere que conozcamos como pueblo del Señor. Usted y yo, mi querido hermano, debemos de tener mucho cuidado y estar pendientes aquí en la iglesia, en tu vida, en tu familia, de todos estos movimientos terribles, aberrantes, antibíblicos, dañinos en el cuerpo de Cristo. Y algunos ni tan siquiera son el cuerpo de Cristo. Algunos de ellos, queridos hermanos, son gente infiltrada, y eso lo dice claramente Judas. Eso lo dice claramente 2 Pedro. En segundo lugar, la iglesia de Jesucristo debe conocer todo sobre los dones espirituales porque la Trinidad unida participa en el ministerio de la iglesia. Mire usted qué interesante esto, hermano. Esto de servir al Señor, de poner nuestras vidas al servicio del Rey de Reyes, es un acto que la Trinidad misma, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, espera y anhela de cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo 4. Ahora bien, 1 Corintios 12:4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. O sea, ¿de quién habla ahí? Del Espíritu, del Hijo y del Padre. Y cada uno de ellos participa en el ministerio de la iglesia. Hermanos, yo quiero decirles esto. La iglesia no va a crecer por esfuerzos humanos. Esto no es clientismo. Hay muchos grupos que te miran como un cliente. Esto no es clientismo. Estas son vidas. Estas son personas que necesitan perdón, restauración, sanidad, santidad, crecimiento, madurez. Y eso es la iglesia. Y tenemos que entenderlo. Y en este propósito todos participamos, porque Dios quiere que todos nos involucremos. Yo quiero que ustedes miren aquí 3 palabras diferentes que usa la palabra de Dios. Mire conmigo el capítulo 12, verso 4. Hay diversidad de dones. La palabra aquí habla de los dones espirituales. Pero ¿quién es el que está ahí atrás de los dones? Dice el Espíritu Santo. Ahora, mire la segunda palabra en el verso 5. Dice, hay diversidad de ministerios. La palabra ministerios que usa aquí Pablo en el original es diaconías. La palabra diaconía es el servicio que prestamos. ¿Y qué dice? Pero el Señor es el mismo. Lo que está diciendo aquí es que estas son oportunidades de ministrar, de servir. Y cuando habla de diaconía no está hablando de diáconos, está hablando de todo el servicio que se presta en la iglesia. Desde ir a ver a un hermano, de ir a visitar una persona enferma, de ir a animar a un desanimado, de ir a ayudar a alguien. Es una diaconía, todo lo que hacemos en la iglesia. Ahora, lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo es el que abre las oportunidades de servir en esta diaconía. El Señor es el mismo. Y la tercera palabra en el versículo número 6, mire cómo dice, hay diversidad de operaciones. La palabra en el original es energema, de donde viene nuestra palabra energía. Aquí esta palabra se centra en los resultados que producen la energía o el poder que Dios nos da para hacer el ministerio. Yo no tengo el poder de estar aquí, yo no tengo la capacidad de estar aquí. Es Dios el que lo hace. Él es el que nos da el poder, la energía para hacer esto. Entonces, Dios nos da la energía, Cristo nos da las oportunidades de servicio y el Espíritu nos da los dones. Y los 3 con nosotros trabajamos y la iglesia es edificada y la iglesia crece. Pero tenemos que ponernos de pie, porque el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre están interesados, y ellos son los que nos hacen el llamado esta mañana. Dice el versículo número 7, pero a cada uno, mire cómo dice, les dada, ¿qué? La manifestación, la evidencia, la exhibición o hacer público este don para provecho. Cuando el Espíritu Santo, mira cómo dice el versículo número 7, a cada uno. ¿Sabe lo que quiere decir a cada uno? Que tú tienes un don, que el Espíritu Santo te lo ha dado. Esa capacidad espiritual te fue dada a ti. No me vengas a decir, pastor, yo no tengo ningún don. No es cierto. No me digas eso. Que no sabes cuál es diferente. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿A cuántos le dio? ¿A los que oraron? ¿A los que pidieron? ¿A los que ayunaron? No, dice a cada uno le fue dada la manifestación para provecho.
porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos han capacitado y nos han llamado para que nos pongamos de pie y que empujemos este bus, que ya dejemos de ir sentados. Hay gente que me ha dicho, ay pastor, ya días no me visitan. ¿Y tú a quién estás visitando? Ya días no me van a animar, ¿y tú a quién estás animando? En tercer lugar, la iglesia del Señor Jesucristo debe conocer que el Espíritu Santo reparte los dones de manera soberana, como Él quiere hacerlo. Miren lo que dice el versículo 8 al 11 ahora. Esta es la tercera sección de esta enseñanza. Primero, la iglesia de Cristo debe conocer para no ser extraviada a prácticas aberrantes. Segundo, la iglesia debe conocer que Padre, Hijo y Espíritu Santo están interesados en que todos sirvamos, que todos nos pongamos manos a la obra. Tercero, la iglesia debe saber que soberanamente, como Él quiso, te dio un don. Mire cómo dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Y mire cómo termina el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a cuántos? A cada uno, como dice, en particular como Él quiere. El énfasis de esta sección, del versículo 8 al versículo 11, es que soberanamente el Espíritu Santo es el que nos ha capacitado y nos ha dado un don como Él quiso darnos. Los dones entonces no son asunto de lo que yo desee. Aquí hay iglesias, por ejemplo, donde el papá es el pastor y cuando ya está viejito, le dice, bueno hijo, ahora tú vas a ser el pastor. Puede ser que no tenga el don de pastor ni el don de predicador, pero como es un negocio familiar, entonces se le deja al hijo. Esto no es cuestión de herencias. Esto no es cuestión de herencia. De que esto es mío, ahora yo se lo voy a dar a mi hijo. No es el don que yo quiero tener. Esto no depende de la espiritualidad que yo tengo. No depende del grado de conocimientos que yo tengo. No depende del ayuno o de la oración que yo haga. No depende del don que yo le pida al Señor. Depende de que el Espíritu Santo ya me dio un don. Tú tienes un don, hermano. Ya te lo dio. Y es particular. A cada uno dice, a este le dio este, a este otro, al otro le dio otro don. No hay un don que todos tengamos que tener. Hay dones que yo los quisiera tener, pero no los tengo. No los tengo. El Señor no me los dio sencillamente. Pero yo estoy contento con los que Dios me ha dado. Tú tienes que saber que Dios te ha capacitado espiritualmente para servirlo y que es el Espíritu Santo cuando te convertiste a Cristo, que Él, como Él quiso, te capacitó y te dio una capacidad espiritual para que tú le pongas tu vida a los pies de Cristo para servirle. Dicho sea de paso, hermanos, hay algunas cosas que no son dones. ¿Ok? Hay gente que viene y me dice, no, es que yo no tengo el don de oración. ¿Quién les ha dicho que la oración es un don? La oración es un mandato. Orar sin cesar. Yo no tengo el don de evangelismo. ¿Quién les ha dicho que el evangelismo es un don? Es un mandato. Me seréis testigos. Es un mandato. Yo no tengo el don del perdón. ¿Quién les ha dicho que el perdón es un don?
perdón no es un don, el perdón es un mandato. Yo tengo que perdonar. El don del amor, yo no tengo don del amor. Eso no existe. El amor no es un don, es un mandato. Debemos amarnos unos a otros. La música no es un don, un talento. No está en ninguno de los. Aquí no dice a otro se le dio el don de guitarrista, no dice eso aquí. El don de baterista, ese lo quisiera tener yo. ¿Ah? No, esos no son dones. Pero que tienes un don, lo tienes. En cuarto lugar, la Iglesia de Jesucristo debe conocer que el uso de los dones espirituales debe producir unidad en el cuerpo de Cristo, no división. Somos un cuerpo y los dones nos ayudan a ir uniéndonos más y más. Aquí la palabra del Señor, y vamos a ir ahora del capítulo 12, verso 12, hasta el verso número 17. Ese es el cuarto punto de esta mañana. La Iglesia de Cristo debe saber que el uso de los dones espirituales debe producir unidad en el cuerpo de Cristo. No todos tenemos el mismo don, pero en la variedad de dones nos unimos y tú complementas lo que a mí me falta y yo complemento lo que a ti te falta. Y así vamos creciendo como cuerpo de Cristo. Aquí la palabra de Dios usa la analogía del cuerpo humano para hablarnos de la necesidad de entender que somos un cuerpo, una iglesia, pero que tenemos muchos miembros. Mira el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mira, aquí estamos. Yo tengo mi cuerpo, tú tienes tu cuerpo. ¿Cuántos órganos tiene nuestro cuerpo? ¿Cuántos miembros tiene? Creo que solo huesos tenemos 206 huesos, así es, ¿verdad? 206 huesos, sin contar los dientes que nos sacan. 206 huesos. Tenemos un fémur, por ejemplo, aquí que tiene una función. Es grande ese hueso. Pero fíjate que aquí en el oído tenemos los huesos más chiquititos que pueden haber. El estribo, el yunque, el martillo, ahí están. Miden 2 centímetros, 3 centímetros. Pero cuando uno de esos huesitos chiquititos te lo rompes, ¿qué ocurre? Ya no escuchas. Y tú puedes decir, un huesito de 2, 3 centímetros, pero tiene una función en tu cuerpo. Tiene una función. Dios te dio tus pulmones son 2 y tienen una función. Si te dejan de funcionar los pulmones, te vas a morir. Tienes los riñones. Mire cuántos miembros tenemos. ¿Y qué dice la Biblia? Mire el versículo 12. El cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Así somos aquí en la iglesia. Y ahora, el apóstol Pablo va a hablar del bautismo del Espíritu Santo, porque es a través del bautismo del Espíritu, y no olvidemos, hermanos, mire el versículo 13, por favor, 1 Corintios 12, 13. No olvidemos que es a través del bautismo del Espíritu Santo que usted y yo venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Eso ya lo he estado diciendo los miércoles. Estamos en el estudio del Espíritu Santo de los miércoles. Y hermanos queridos, el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 12, verso 13, presenta la doctrina del bautismo del Espíritu Santo para argumentar que en este cuerpo todos somos iguales. Mire cómo dice, todos hemos sido bautizados en un cuerpo. No importa quién sea la persona.
En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no tenemos distinción. Todos somos lo mismo. Todos tenemos un Dios, todos tenemos el mismo Padre, todos tenemos el mismo Salvador, todos tenemos la misma fe, todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Aquí se presenta el bautismo para hablar de la unidad que a través del bautismo del Espíritu Santo es el vínculo que nos une en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos fuimos bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo. Sin embargo, incluso, miren esto, muchos grupos hoy usan esta doctrina para enseñar todo lo contrario. Vean ustedes, cuando usted analiza esto y lo que Pablo está diciendo ahí, es la unidad del cuerpo de Cristo. Pero muchos usan esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo para enseñar lo contrario y dividen el cuerpo de Cristo. Es que tú no eres cristiano de segunda categoría porque no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces hay los espirituales y los no espirituales, que tienen que meterte en una bodega ahí en ayuno y oración por una semana para que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo y empezar a saltar. Eso no es lo que dice la palabra. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 12:1? No ignoréis esto. ¿Por qué es que mucha gente cae en eso? Porque ignoran esta enseñanza de la palabra del Señor. Aquí Pablo está hablando de la unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Hermanos queridos, este bautismo lo recibimos, somos parte del cuerpo de Cristo, no hay categorías diferentes, todos somos hijos de Dios. Lo que realmente dice aquí es que somos una iglesia, pero dentro de esta iglesia hay variedad. Aquí no podemos venir uniformados. Esto no es ponernos un uniforme. Si Dios te dio el don de servicio, sirve al Señor. Si Dios te dio el don de fe, pues ejercita tu fe, apoya a los que no tenemos fe. Si Dios te dio el don de consolador, ve y consuela. Si Dios te dio el don de maestro, ve y enseña. Y todos nos vamos complementando, no dividiéndonos. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y así como tenemos un cuerpo que tiene muchos miembros, cada miembro tiene una parte importante, específica en el cuerpo de Cristo, así en la iglesia del Señor. Todos somos importantes. Tú eres necesario aquí. Necesitamos tu apoyo, tu tiempo, tu esfuerzo, tus dones al servicio del reino, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. En quinto lugar, la iglesia de Jesucristo debe saber que Dios colocó a cada miembro en el cuerpo de Cristo de manera estratégica y necesaria. Ustedes y yo debemos entender y conocer que Dios es el que nos puso en el cuerpo de Cristo de manera estratégica y de manera necesaria. Estratégicamente Dios te dio tus dones para que tú te ubiques y sirvas en algún área del ministerio de la iglesia. Y en esa área tú eres necesario, tú eres importante. Tú debes de ponerte de pie y decir, aquí estoy yo. Yo miro a veces, por ejemplo, cuando están los hermanos sugieres aquí que dan la bienvenida y de repente alguien manda ahí en el chat, mire que no puedo llegar, y ahí están queriendo ver cómo ajustan para que estén ahí los hermanos, porque son necesarios. Yo miro que a veces aquí en el grupo, aunque no tienen un don espiritual, estos talentos que nos llevan a la adoración y a la alabanza, ¿qué pasa cuando no tenemos baterista? Se oye un poco feo, ¿no es cierto? Le falta ahí algo, porque es necesario. Es necesario.
Entonces, estratégicamente, Dios te ha colocado a ti. Cuando Dios hizo al hombre, allá en Génesis capítulo 1 y 2, dice que Dios hizo ahí de barro un hombre y Dios le dio forma y luego sopló en él aliento de vida. ¿Por qué crees que Dios me puso los pies ahí abajo? ¿Por qué nos puso los pies? Estratégicamente. ¿Por qué Dios hizo los pies así? Estratégicamente. ¿Ah? ¿Por qué nos dio las manos aquí? Estratégicamente. Y así es en la iglesia. Dios te ha puesto a ti estratégicamente. Yo quiero que mires algunos detalles de este pasaje, del versículo número 18 hasta el 31a. Primero, todos los miembros del cuerpo humano son importantes. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mira el versículo número 14. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ningún miembro debe sentir que no tiene valor. Hermano, no vengas a la iglesia a decir, es que yo no valgo nada, es que yo no tengo dones, es que no. No, hombre, mira lo que dice el verso 15. 1 Corintios 12:15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Qué dice? Claro, mira, y esto es interesante lo que Pablo dice aquí, porque yo nunca he visto a gente que llega y diga, qué oreja más linda la que tiene, ¿no? ¿Verdad que no? Pueden decir, qué nariz más fea la que tiene el pastor, eso sí lo pueden decir. ¿Ah? Pero les voy a decir una cosa, verá que cuántos admiramos los ojos de las personas, ¿sí o no? Mira los ojos, qué lindos son. ¿Ah? Y especialmente si son damas, qué ojos más lindos tiene esa chica. Ahora, ¿qué dice? Porque la oreja no es ojo y porque admiran más el ojo que la oreja. ¿Es que no sirve la oreja? No, eso quiere decir que tú no eres menos que nadie. El pie, ¿dónde lo andamos? Allá, amarrado ahí con zapatos. ¿Ah? ¿Sí o no? Las manos las andamos libres. Ahora, ¿qué dice? El pie dice, aquí hasta agarro hongos y tengo mal olor y qué feo soy aquí abajo. Ya no soy del pie, no, dice. El pie tiene una función ahí abajo. No es la misma de la mano, pero no se tiene que menospreciar el pie y decir, no valgo nada porque no soy mano. No. Tú no puedes venir a decir, es que yo no soy pastor y predicador, no valgo. No. Ya van a ver lo que dice. Ya van a ver lo que dice el pasaje. Un miembro del cuerpo, por muy pequeñito que sea, es importantísimo en el desarrollo del cuerpo humano, en el bienestar del cuerpo humano. ¿Sí o no? Claro. La vez pasada un hermano tenía problemas de diabetes y empezó a tener problemas de pie diabético. Y eso es serio. Y un día me llama casi llorando y me dice, pastor, ore por mí porque me van a cortar un dedito, el dedo chiquito. Quería que orara por él. Estaba deprimido porque iba a perder su dedo, un dedito, porque no queremos perder nada, ¿no es cierto? Porque ese dedito es importante para nosotros. Tú puedes ser un dedito, hermano, pero ese dedito Dios quiere usarte como Él en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ningún miembro debe sentir que no tiene valor. Mira el versículo 17. Pablo dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría entonces el oído? Le apuesto que si todo fuera ojo mi cuerpo, ya nadie lo apreciaría. Un ojo ahí rodando,
sin forma. No, no funciona. No funciona. Por tanto, no tienes que sentirte menos, no tienes que perder tu valor. Ningún miembro del cuerpo de Cristo debe pensar que no tiene valor, que es insignificante, que no vale nada, solo porque no tiene grandes dones. Si todos tuvieran el mismo don, ¿cómo crecería la iglesia entonces? No puede. Por eso es que tenemos diferentes talentos espirituales que Dios nos ha dado. La otra cosa que aclara aquí la palabra de Dios es que ningún miembro del cuerpo de Cristo debe actuar como si no necesitase a los otros. Ninguno. Yo como pastor, yo no puedo decir, mire, yo soy el pastor aquí, yo no necesito de nadie. No. Es más, yo necesito de todos ustedes como pastor y el Señor quiere que todos nos involucremos. Versículo 20, mire cómo dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que ningún miembro del cuerpo debe de actuar como si no necesitara a los demás. Hay gente que cree que es independiente, que no, yo no necesito a nadie aquí. Eso es orgullo espiritual. Eso es orgullo espiritual. Tú eres parte de la iglesia. Si ya recibiste a Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo. Estás ahí. Hay gente que dice, no, es que yo no voy a la iglesia, yo ya soy cristiano, pero yo no quiero ir a la iglesia, ahí hay un montón de hipócritas. Fíjate que en el trabajo hay un montón de hipócritas, pero el trabajo no lo deja. ¿Ah? No, el trabajo no lo deja. Ahí está todos los días en el trabajo con el montón de hipócritas. ¿Ah? Pero no te preocupes, si aquí cabe otro hipócrita más, hay que traerlos. ¿Ah? Hay que traerlos. ¿Por qué? Porque no podemos vivir como cristianos independientemente. Si eres de la iglesia de Cristo y ya recibiste a Cristo, tú formas parte de este cuerpo. Ahora terminamos donde la palabra de Dios aplica esta metáfora a la iglesia. Aplica esta metáfora. Versículo 27, mire cómo dice ahora. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué dice? Yo soy particular, soy una persona, pero dentro de esta iglesia yo formo parte del cuerpo de Cristo. Nos habló del cuerpo humano, de las funciones de los miembros, de la unidad de los miembros, de la variedad de miembros, y ahora dice, bueno, ahora lo vamos a aplicar a la iglesia esto. ¿Y qué dice? Ustedes son el cuerpo de Cristo. Particularmente, yo soy del cuerpo de Cristo, no puedo renunciar a esto, no puedo hacerlo. Dios puso a cada miembro en la iglesia en particular. Mira el versículo 28. Aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién nos puso? El Señor. ¿Quién puso a los pastores aquí? El Señor. ¿Quién puso a los diáconos? El Señor. ¿Quién puso a las diaconisas? El Señor. ¿Quién puso a los líderes de ministerio? El Señor. ¿Quién puso a los maestros de discipulado y a los maestros de jóvenes y niños? El Señor. Dios puso a cada uno en la iglesia con su distinto don para servir en el ministerio. Versículo 28, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y por último, Pablo dice, no hay un don que sea para todos. Mire el versículo número 29. Pablo a partir de ahí va a hacer un montón de preguntas retóricas. Las preguntas retóricas tienen la respuesta en ellas mismas. ¿Y cuál es la respuesta? No. Versículo número 29. ¿Son todos apóstoles? No. Eran 12 apóstoles. ¿Son todos profetas? Tampoco.
Todos maestros, no. ¿Se pueden ustedes aquí imaginar peleándonos todos por enseñar? Porque todos somos, no. Versículo número 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Por qué la gente está insistiendo que hay un don de lenguas que todo el mundo tiene que tener? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hablan todos lenguas? ¿Qué dice? No. Y termino con la primera parte del verso 31 porque a partir de la segunda parte, cuando dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, eso está relacionado con todo el capítulo 13. ¿Ok? Quiero explicar esto rapidito. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Soberanamente, como Él quiere. ¿Quién nos ubicó en el cuerpo de Cristo? Dios, para que sirvamos ahí. Ahora, ¿por qué aquí tenemos esto en el versículo número 31? Cuando dice, procurad pues los dones mejores. Lo explico rápido. Pablo no está mandándole al creyente que procure otro don, que busque otro don, que si no le gusta el que tiene, que busque. No. Y aquí yo creo que mi hermano Hermes está más preparado para explicar esto que yo. En el griego del Nuevo Testamento, el presente activo indicativo y el presente activo imperativo es lo mismo. Lo mismito. Y yo creo que aquí hay una traducción, no está mala, pero no está correcta. Lo que Pablo está diciendo es, vosotros procuráis los dones mejores. Lo que Pablo les está diciendo a la gente es, ustedes lo que están haciendo es creer que porque todos hablan en lenguas ese es el mejor don y que ese es el don que ustedes tienen que buscar. Eso es lo que les está diciendo. Pablo no les está mandando aquí. Después de que Pablo me ha dicho a mí, de que Dios me ha repartido un don soberanamente, ¿cómo me va a decir? Procurad los dones mejores entonces. Si yo tengo el don que Dios me dio, ¿sí o no? Ya lo tengo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que ustedes procuran los dones mejores. ¿Por qué? Porque ellos creían que hablar en lenguas era, y por eso a partir de aquí Pablo va a hacer dos cosas. Uno, aclararles que hay algo más importante que es amarnos como hermanos en Cristo en medio de esta diversidad que tenemos. Y segundo, que los dones no se usan como ellos los están usando. Que los dones no son usados de la manera en que ellos están abusando y especialmente del don de lenguas. Y eso lo vamos a ver en todo el capítulo 14. Entonces, cuando Pablo les dice, procurad los dones mejores, no le está diciendo, ustedes olvídense de su don y busquen otro. No, Pablo lo que está diciéndoles es, ustedes andan procurando o procuráis los dones mejores. ¿Qué les está diciendo? No están bien ustedes. Dios reparte los dones. Conclusión, hermanos. Nosotros como creyentes en Cristo hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada uno en particular, y desde el momento de nuestra conversión, el Señor nos capacitó para poder servir. Todos estamos capacitados para servir. Yo quiero animarte para que tú ores a Dios. Cuando miremos el capítulo 14 vamos a dar algunos consejos de cómo ir descubriendo nuestros dones espirituales. ¿Qué don es el que tú tienes? Segundo, que estés dispuesto a invertir tu tiempo, tu esfuerzo, para involucrarte en el servicio al Señor. Esto no es para mí, esto no es para los pastores, es para el Señor. Siguiente. Todos nosotros debemos colaborar para el crecimiento integral del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Poniendo en práctica el don que Dios te ha dado. No importa cuál sea. No hay ningún don que sea chiquito, ningún don que sea grande. Dios los ha dado, lo repartió como Él quiso y Él quiere que tú lo tomes y lo uses. Que de esta forma tú ayudes a que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siga desarrollándose, siga creciendo. Que Dios nos ayude a ser una iglesia donde todos deseemos servir al Señor.
Una iglesia donde todos nos pongamos de pie y que ninguno se vaya sentado en el bus. Que todos vayamos empujando este bus hasta que lleguemos a la casa del Padre. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar con oración. Vamos a orar. Querido Padre, en esta mañana te damos gracias porque estamos juntos acá. Te damos gracias porque tú has perdonado nuestros pecados, nos regalaste la vida eterna, pero no nos dejaste aislados, sino que nos bautizaste con el Espíritu Santo y nos metiste en este cuerpo de Cristo que es la iglesia, y todos en particular somos miembros de la iglesia. En esta mañana te pido, Señor, que tomes nuestra vida, toma nuestra voluntad, nuestro carácter y toma nuestros dones. Queremos servirte, Señor. Señor, que podamos levantarnos, ponernos a los pies de Cristo con una actitud correcta, deseando en lo más profundo de nuestro ser, no solamente obedecer a Cristo en la santidad, sino también en el servicio para gloria de su nombre. Que todos podamos preocuparnos por crecer y madurar en servirte a ti. Padre, toca nuestros corazones, habla nuestras vidas. Te pido tu bendición para todos mis hermanos. Aquí todos somos iguales. Todos estamos juntos en el cuerpo de Cristo y estamos aquí para ver este reino tuyo crecer. Padre, levanta esta iglesia. Úsanos a todos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.